CCT Rosario, y en particular a su director, Javier Fedele, con el que yo hablé tempranamente para poder llevar, para poder invitarlos y para poder capitalizar la experiencia que que ellos están llevando adelante dentro del instituto. El CURDIUR es un instituto orientado al urbanismo, a la historia urbana, muy transversal en sus políticas de investigación. Eso es muy interesante y en particular Ricardo forma parte del staff. Después me gustaría que específicamente vos, Ricardo, nos hables un poquito de todo lo que es, como en calidad de CPA, en todo lo que significa el relevamiento especial, las nuevas tecnologías y lo que implica también procesar en, en- en estas áreas en donde el espacio adquiere una dimensión fundamental, la utilización de fotografías, la utilización de la recopilación a través de imagen por dron y todo lo que se está haciendo desde el CURDIUR, referido también a un trabajo de articulación con espacios gubernamentales y no gubernamentales de relevamiento espacial, catastral y también incorporar la perspectiva social a la disposición, uso y definición de los espacios urbanos, periurbanos y rurales. Entonces, bueno, es un gusto incorporar esta perspectiva. Quiero decir además que el CURDIUR tiene una red de tratamiento en donde investigadores, en particular de la Universidad Nacional de Córdoba, CCT Córdoba, el gobierno de Córdoba, trabajan de forma muy articulada con las experiencias santafesinas, así que bueno, eso también es importante para ver la dimensión del trabajo y su proyección en términos de vinculación y en términos también de una articulación que es fundamental para, yo diría, la gran área de las ciencias sociales y las humanidades. Muchas veces me parece que este ciclo expone la voluntad de abrir las perspectivas y salir en muchos casos de las cápsulas en las que voluntariamente nos colocamos a partir de nuestras áreas disciplinares o temáticas. Así que bueno, un gusto, Ricardo, que nos acompañes y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Eh, a ver, y comparto, yo creo que muchas de las cuestiones que me planteaste, digamos, están volcadas en la presentación, así que poco las voy a ir respondiendo mientras voy presentando. Cualquier cosa, si hay algo, por supuesto, que esté faltando, bueno, ahí lo comento. En sí, yo soy profesional contratado dentro del CURDIUR, y bueno, si hay algún nombre, digamos, de qué es lo que hago, qué me he especializado, es en ciencia de datos aplicada a las políticas urbanas. He trabajado en la gestión pública y tengo experiencia, digamos, bueno, también soy docente en la universidad y docente en la facultad de la Universidad de la UNR y en la UNL también. Entonces, bueno, tengo un cúmulo ahí de un perfil que por ahí tiene su particularidad, y quería arrancar un poco con eso. Bueno, esta es la charla, ¿no? El territorio de los datos, plataformas digitales, morfologías sociourbanas. Eh, Me parecía importante porque es parte de cómo mi vida se estructura. Yo soy artista plástico también. Y bueno, por ahí, digamos, lo traigo a colación porque de manera diaria mi producción está en esta dualidad, ¿no? De arquitecto-artista. Arquitecto que tiene que ver con datos, saber científico, la integración, lo ideal. Y el artista que tiene que ver con el pastiche, con el formalismo, con el populismo, que son de alguna manera dos formas de abordar la realidad y que también tienen sus datos, ¿no? También tienen sus archivos y también tienen sus colecciones. Uno puede decir top-down, bottom-up, ¿no? O sea, dos formas de ver
la realidad que está bueno, digamos, y un poco van a estructurar esta charla, ¿sí? Eh, Primero, sí, como algo que lo hablamos al principio, ¿no? Esta tirada clásica que propone Patrick Hedge, o sea, a principios del siglo XX, relevamiento, análisis y plan, que han estructurado nuestro hacer, un poco tiene sus bemoles en la actualidad, ¿no? En el siglo XX no había IA, al principio del siglo XX, digamos. Entonces, ¿qué es el relevamiento? Qué es relevar? ¿Dónde ya, digamos, los datos del territorio no solamente están en el relevamiento como se pensó en esta tirada clásica? Entonces, las plataformas digitales, de ahí el título de, la, de, la, de esta ponencia, tienen que ver, digamos, con nuevas formas de leer, producir y procesar, que está vinculada con esta tirada clásica. Entonces, el Big Data eh, expone, digamos, o interpela en nuestra forma de hacer y pensar nuestras cosas, ¿no? O sea, nuestras ciudades, nuestras disciplinas y nuestro día a día. Dentro de la ciencia de datos, ¿no? Uno construye modelos que son representaciones de la realidad, y las morfologías sociourbanas, en parte, se explican gracias a estos modelos. Acá vemos el volumen construido de la ciudad de Rosario. Un dato, digamos, un dataset que uno incorpora ni siquiera, digamos, procesamiento mío, ¿no? O nuestro, dentro del instituto, sino, digamos, uno captura el dato del volumen construido, realizado a partir de satélites, percepción remota, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Esto permite entender cómo la ciudad es, o cómo la ciudad es representada, ¿no? No es, ¿no es cierto? Porque parte de los procesos son, ok, construyo un modelo y luego tengo que validarlo, tengo que ir al territorio para validar si esto realmente es así, no lo es, ¿no? Entonces, en estos conjuntos de datos están las validaciones, la percepción remota, que me parece muy interesante el término, ¿no? La percepción remota, que es qué miran los satélites. No soy yo el que miro, sino lo percibe un satélite, ¿no? La percepción como una acción muy humana, ¿no? Pero bueno, esto es una percepción remota. Necesito otros ojos para verlo, y a veces esos otros ojos ven más que los míos. Entonces, la posibilidad de analizar las cosas a partir de tecnologías que hasta literalmente, ¿no? El satélite como símbolo, ¿no? Alejada de la realidad, a lejos, me permite entenderla mejor que estando cerca. Eh, Ahora, ciertas cuestiones y ciertas discusiones que se dan de estos modelos, ¿no? Los modelos informáticos complejos no son solamente, no representan velocidad, tamaño y precisión y objetividad sobre la realidad. No es esto, o sea, ok, sí es verdad, las cosas se hacen mucho más rápido. No necesitamos hacer un plano, una ciudad gigantesca tirados en el piso, así como se hacía antes, pero la cuestión es que los modelos informáticos complejos presentan formas reveladoras de comprender la realidad. O sea, hay nuevas realidades que se dan a partir de estas tecnologías, o sea, que independientemente si tenemos computadora o no, o sea, gracias a estos modelos podemos entender nuevas cosas, que es muy interesante también, ¿no? Como una nueva forma de ver la realidad. Ahora, me planteo estas preguntas, ¿no? ¿Qué archivo nos interesa? ¿Mm? ¿Archivos relacionados con los productos o archivos relacionados con los procesos? ¿Sí? Porque, digamos, uno dice, ok, ¿qué interesa? ¿El dato o el código? Porque hay muchas plataformas, Anaconda, GitHub, Jupyter, YouTube mismo, digamos, ¿no? Que no solamente hablan de los datos de las cosas, sino hablan de los procesos de las cosas. Esta imagen de una técnica, digamos, eh, de Open Learning, ¿no? De detección de objetos, ¿no?
a partir de un código, ¿cuántas personas hay en una plaza? No tengo que contarla ya. Y buscan un código en Hitcode y ya cuento, digamos, cuántas personas hay a partir. Y ya tengo el código, ¿no? Que entonces, digamos, ahí el código empieza a tener más valor que el propio dato, ¿sí? Porque, digamos, permite la replicabilidad de los procesos y agilizan las cosas. Eh, entonces, y traigo esto también a colación, ¿sí? Este es un plano hermoso que lo presento siempre, me encanta. Es el plano en la localidad de Comayo, en Río Negro, a través, digamos, de un trabajo particular, que está dibujado en Excel. ¿Sí? Dibujado en Excel, ¿no? Entonces, y nosotros le hicimos los planos de una consultoría, le hicimos los planos en QGIS, todo, y les aseguro que este plano tiene más validez que nosotros hicimos en QGIS porque tenía, el equipo se había apropiado de este plano. Encima era fantástico, ¿no? Porque es el SIG, ¿no? Es el Sistema de Información Geográfico. En una hoja tenía el plano y en el otro tenía las propiedades, los propietarios. Mejor que AutoCAD, digamos, en términos de datos. Ahora, vivimos en esta informalidad. Esta es la informalidad en la cual estamos trabajando, ¿no? En nuestro entorno, en nuestro contexto. Y presenta sus desafíos, ¿sí? Entonces, este es un poco, digamos, la intro de dónde estamos parados, ¿no? En relación a mucho de lo que tiene que ver nuestros trabajos. Ahora, plataformas. Cuando hablamos de plataformas digitales, Google Maps, ¿no? Google Maps es una herramienta fantástica, fantástica, que no solamente, digamos, o sea, para entender dónde estamos parados, que lo usamos de manera cotidiana, sino también para cargar y sistematizar información. Todo el mundo puede acceder a Google Maps. A veces, digamos, no es necesario en esto, ¿no? Es decir, cómo generar una plataforma, cómo vincularnos a un entorno que trabaja, digamos, y dibuja en Excel, ¿no? Entonces, a veces, digamos, no se trata de buscar grandes innovaciones de nuevas plataformas que me den la respuesta, sino las respuestas a veces, muchas veces están en nuestra cotidianidad. Google Maps es una herramienta muy útil para sistematizar nuestros datos espaciales y para divulgarlos, ¿sí? Limitada, por supuesto, pero cada vez tiene más opciones, digamos, se han dado cuenta de la utilidad y ya tiene otros vínculos con los datos Google Maps, ¿sí? Tiene otras herramientas internas de vínculo, adaptación, de actualización, digamos, que la hacen aún más útil. El vínculo entre Google Sheet, ¿no?, y Looker Studio, que son dos plataformas de Google, es muy fructuosa. Acá les dejo, después les comparto la presentación si quieren. Le tengo que actualizar algunas fuentes de los datos, pero se la comparto en breve, hoy se los paso. Ahí tienen dos links, posiblemente los dos videos de YouTube menos vistos en la historia, pero uno habla de cómo trabajar una página de Google Sheet bien o de manera estructurada, y otro habla de cómo hacer un proceso rápido de georreferenciación de datos en Google Maps, ¿sí? Son dos videos, uno más largo que el otro, pero bueno, ahí se los dejo, digamos, por si quieren verlo. Looker Studio es una plataforma para visualizar datos de que tiene Google. Datos propios o datos externos, ¿no? Datos de otro. Y presenta esto, ¿no? Que es el database, ¿no? La visualización del dato, que también es una línea, ¿no?, de trabajo. O sea, no solamente importa tener los datos, sino cómo se visualizan, cómo se comunican los datos que tienen. Ya, acá con estos dos es un montón. Ya se puede hacer un montón de cosas. Estos, por ejemplo, son tableros de control que en su momento pude generar para la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica de la ciudad de Santa Fe, en el cual se gestionaba todo, ¿no? Todo lo que sucedía en la Secretaría, todas las obras, todo lo que estaba pasando era un visualizador de Looker Studio, ¿sí? Dónde estaban las obras, cuáles eran, digamos, los puntos críticos, los terraplenes. Es una plataforma muy amplia. Y se va ampliando la cosa, ¿no? Se va complejizando también, se puede claramente, ¿no? Google Cloud y BigQuery son plataformas que potencian aún más este vínculo con Looker Studio, donde uno pueda incorporar
datos espaciales, archivos, digamos, que uno tiene, no solamente, digamos, Google Sheet, etcétera, ¿no? Además de procesamientos automáticos, ¿no? Que uno va haciendo de actualización. Por ejemplo, digamos, responde un formulario de Google, se te actualiza automáticamente un archivo de mapa y se te muestra en un visualizador, por decir algo. Y estas otras plataformas que estamos investigando ahora, ¿no? Atom, bueno, el Archivo General de la Nación usa esta plataforma eh, como una forma, digamos, también de documentar, digamos, archivos que no tienen que ver necesariamente con los datos de manera dinámica, los datos espaciales, que uno ve, digamos, como el plano, el mapa dinámico que uno hace zoom, pero sí tienen estos archivos históricos, ¿no? Que son muy importantes para entender qué sucede hoy en la ciudad, digamos, cuál fue la representación en su momento y la representación actual. Ni hablar de las IDES, ¿no? Las IDES, IDERA, IGN, IDECOR, como una de las IDES que hemos tenido vínculo en el CURDIUR, hemos establecido eh, reuniones, digamos, muy interesantes, que luego mostraré algunas cuestiones, eh, que, bueno, tienen sistematizados sus datos y también, digamos, son lugares a donde volcar, ¿no? Con quién vincularse, quién entablar redes para mostrar datos. Ahora, IGN tiene una página de GitHub, que no sé si no conocen GitHub, es una plataforma, digamos, de carga de códigos, ¿no? Un repositorio de códigos de programación, que hoy por hoy, con inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, la programación no tiene la dificultad de antes. Sí, por supuesto, uno tiene que, al saber más, ¿no? Uno puede ampliar sus horizontes, pero es mucho más accesible en la actualidad, ¿no? Entonces, los institutos también tienen sus códigos, digamos, sus repositorios de códigos, que uno pueda acceder y a partir de los cuales puede trabajar. Google Earth Engine. Google Earth Engine es una plataforma que hoy por hoy estamos utilizando mucho en el CURDIUR, que es un repositorio de datos satelitales, de imágenes satelitales y de procesamientos de imágenes satelitales. Es una plataforma gratuita con fines académicos, no comerciales. Si uno, digamos, empieza a comercializar, ya ahí, digamos, están, digamos, dentro de los requisitos, ¿no? Tienen que pagar. Pero es una plataforma gigantesca que cada vez, digamos, tiene más incidencia en cómo vemos, ¿no? La realidad o cómo trabajamos con la realidad. OpenStreetMap, ¿sí? Son datos que son descargables, que son editables, es abierto, uno lo puede modificar, puede actualizar. URSA, ¿sí? Y lo paso rápidamente esto, ¿no? Dentro de los códigos, dentro de GitHub, URSA, que es reportes urbanos a partir de imágenes satelitales, o sea, ya presenta, digamos, importa datos de Google Earth Engine y los procesa para poder hacer estudios como esto, por ejemplo. Uno ya está sistematizado. Quiere ver la isla de calor, ya está la isla de calor hecha por un equipo de investigación. No, digamos, uno no tiene que procesar la isla de calor, sino que ya hay una entidad que la ha procesado y uno, digamos, que claramente digamos, no son digamos, estas son plataformas que digamos, en aumento en complejidad, ¿no? Porque acá no hay un punto exe en el sentido, digamos, de un ejecutable, de un programa ejecutable que voy a hacer doble clic, ejecutás. Uno tiene que tener cierto manejo, digamos, informático de programación para poder ejecutar estas cosas, pero al hacerlo se abren muchas ventanas, ¿no? ¿Qué es esto? La detección de isla de calor, la cobertura del suelo, ¿sí? De determinada ciudad, etcétera, ¿no? Esto es a nivel planetario, ¿no? Uno puede elegir, digamos, cualquier metrópolis, principalmente áreas metropolitanas son las que están sistematizadas acá. Tripedia, ¿sí? Tripedia, que es una plataforma realizada por un instituto del MIT, ¿sí? Sensible City Lab, en la cual
mediante imágenes Street View uno puede analizar el verde en la ciudad, en las calles, ¿sí? Nosotros replicamos los códigos en la ciudad de Rosario y bueno, ¿no? hace esto básicamente el código. Tiene una imagen de Street View y analiza cuánto verde hay. Y eso da, y uno viendo la ciudad de Rosario, bueno, sí, el área central es la que menos verde tiene, o sea, hay cierta coincidencia con la realidad. Entonces, esto no elimina el censo de arbolado en la importancia de analizar las cosas, ¿no? Eh, pero lo posiciona de alguna manera. No necesito hacer un censo arbolado para entender que el centro es el área con menor cantidad de árboles en sus calles, en el espacio público. Pero sí lo necesito para entender el estado fitosanitario de los árboles, ¿sí? Algo que quizás algún programa ya lo esté trabajando, ¿no? Alguna plataforma de IA, digamos, esté trabajando, pero nada, el médico como tal, detrás, ¿no? El doctor no va a ser fácilmente reemplazado por una IA, ¿no? De la misma forma, un ingeniero agrónomo no va a ser fácilmente reemplazado por una IA para entender el estado fitosanitario. Pero lo interesante es esto, digamos, ¿no? Ok, ¿dónde quiero trabajar? No tengo que hacer censo luego quizás de todo, sino en las áreas que más nos interesan. Entonces, estas plataformas y estos códigos, incluso desde el vínculo, ¿no? Porque, ok, yo también hice tripedia, lo puedo subir en la plataforma de Sensible City, ¿no? Y así entablar vínculos con otras ciudades para entender cómo han trabajado el verde en su ciudad. Ahora esto, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué podemos hacer con estas plataformas? Nosotros hemos estado trabajando en esta estructura metodológica que tiene que ver con una lógica de, hay un recorte, un área determinada, llamémosle Ciudad de Rosario, llamémosle Ciudad de Santa Fe, llamémosle provincia, etc. A partir de los cuales, mediante diferentes mecanismos de códigos, capturamos datasets, datos, ¿no? Conjunto de datos, de los cuales hacemos estadísticas zonales y los combinamos. Unimos los diferentes datos en un dataset combinado y luego, mediante técnicas, digamos, de estadística, ciencia de datos, optimizamos el data frame y generamos análisis multivariable. Esto es uno de los conjuntos de dataset, ¿no? Este es un análisis multitemporal de la ciudad de Rosario. Está bueno saber que a partir del, si no me equivoco, las fechas, 2013 aproximadamente, los satélites han liberado sus licencias y uno puede utilizarlas. El satélite, el viejito le llaman el Landsat, tiene registros desde 1980 hasta la fecha. Entonces, uno puede acceder libremente a los datos y bueno, y a partir de técnicas de detección remota, analizar esto, que lo que se presenta acá es la relación entre volumen construido y vegetación desde el 1985 hasta el 2020. Esto es un código armado, digamos, que incluso tiene la replicabilidad. Uno quiere, debemos replicar esto en otra ciudad, ya está el código armado. Entonces, está bueno saber esto, digamos. El dato es libre, el código está armado, ¿sí? Variables como estas, ¿sí? La idea de caracterización del espacio, la imagen que se ve abajo es un registro de vegetación de la ciudad de Rosario a partir de un índice que se llama NDVI, que es índice de vegetación de diferencia normalizada, que lo que hace, digamos, a partir de técnicas de cálculos de bandas, se llama la imagen satelital, tiene bandas de luces, uno puede hacer estudios a partir, digamos, de las bandas de luces, que no solamente están los colores, etc. Y uno puede detectar cuánta vegetación hay en la ciudad, ¿no? Entonces, no solamente se trata de cuánta vegetación hay, sino lo que nos interesa a nosotros, y de ahí, digamos, el concepto de morfología. Desde la arquitectura nos centramos en la percepción geométrica de la realidad, ¿no? Esa es, digamos, nuestra punta de lanza al momento de discutir las cosas. Entonces, no solamente, digamos, dónde hay verde, ¿no? Sino cómo este verde
afecta a la realidad, ¿no? En términos sectoriales o incluso en términos de parcela, ¿sí? ¿Cuánto verde hay? ¿Cuánto verde aporta los espacios públicos? ¿Cuánto verde aporta el espacio privado? ¿Cuánto verde aporta las calles, etcétera, ¿no? Y podemos hacer análisis como estos, ¿no? Sectoriales. Ciudad de Rosario. Bueno, principalmente el verde no está en el espacio público, está en el espacio privado, en la ciudad de Rosario, a partir de estos análisis. Entonces, las políticas, ¿cómo orientamos las políticas? Que luego, digamos, en función de los distritos, la realidad va cambiando, ¿no? No es lo mismo la ciudad toda, el distrito, etcétera, ¿sí? Y barrio. Entonces, entender variables como esta y tenerlas en datos, ¿no? El distrito centro es el área que tiene menor cobertura vegetal, pero en términos de proporción es el espacio público es el que más aporta vegetación en el distrito, ¿sí? Entonces, en términos generales, la ciudad, el espacio privado es el que más aporta vegetación, pero en el distrito centro, el espacio público es el que aporta más vegetación. Entonces, entender estas lógicas también permiten generar y direccionar políticas que hoy por hoy, digamos, estamos haciendo una asesoría con la Municipalidad de Rosario, bueno, que todas estas investigaciones, digamos, van enriqueciéndose, ¿no? Y van ampliándose. Puesto, ¿no? El espacio público. Ok, caractericemos el espacio público. ¿Cuánto verde hay en cada espacio público? ¿Cuántos comercios hay cercanos en cada espacio público? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es el grado de solapamiento con otros espacios públicos para entablar redes? Y estas preguntas se pueden replicar en el sentido, si son datasets abiertos, ¿no? Si consigo, digamos, el dataset, ya está el código armado, ¿sí? Un paper que acabamos de presentar en un congreso en Sao Paulo, que es la relación entre morfologías sociourbanas y el ambiente. Seleccionamos cinco áreas específicas, ¿no? Que era una, el distrito, el área central de la ciudad primaria, el área, digamos, 5 áreas caracterizadas, ¿no? Un tejido pericentral y tejidos, digamos, de núcleo urbano secundarios metropolitanos, para entender, digamos, cómo las diferentes morfologías se relacionan entre sí, ¿no? Y de vuelta, el mismo proceso, ¿no? Captura de datasets, análisis estadístico, diferentes datasets. Hay un dataset, que este es el último de acá, abajo, que luego en la fuente, si quieren, se lo puedo poner mejor, pero es Open Buildings. Open Buildings es una investigación realizada por un equipo de investigación de Google que analizó la huella edificada de todo el hemisferio sur. O sea, de todo el hemisferio sur. Algo, digamos, que Catastro no pasa, no comparte muchas veces el dato de la huella edificada. Bueno, hay un equipo de investigación que lo hizo para todo el hemisferio sur y es descargable y es de libre comercio. Uno puede comercializar con ese dato público. Estos datasets, ¿no? Que son grandes tablas sistematizadas con cada una de las variables, y bueno, muestran ciertas relaciones, ¿sí? Donde la isla de calor, ¿no? SUBI, que en realidad es, el término es temperatura superficial, ¿sí? Que es el dato que te capturan los satélites, ¿sí? Que no es lo mismo que la temperatura del aire. Existe una relación lineal, prácticamente, entre la vegetación y la isla de calor. De la misma forma, la isla de calor con el volumen construido. Y encontramos también una relación entre vegetación y volumen construido. ¿Qué quiere decir? Las áreas donde más volumen construido hay menos vegetación y son más calientes. Este estudio lo replicamos para toda la ciudad de Rosario y la estadística dan ciertos valores altos, ¿sí? Por el conjunto de datos, ¿no? Encontramos ciertos patrones, ¿no? Que son análisis de regresión cuadrática, lineales, múltiples, y estos análisis que tienen que ver con análisis multivariable, que es
cuál de las variables me explica mejor el modelo. ¿Sí? Y bueno, la vegetación explica la isla de calor como ningún otro eh, campo, ¿sí? Ningún otro valor. O sea, eh, y esto, ¿no? O sea, ok, tenemos los datos, tenemos que comunicarlos, ¿no? Esto es una impresión 3D de los datos, ¿sí? Porque a veces también, o sea, cómo hacer accesible la información y clara. El dato de la izquierda es la vegetación y el dato de la derecha es el volumen construido. Son como dos, el yin y el yang, ¿no? Pero está bueno, digamos, entender que no es que tiene que haber más vegetación en el centro, como algo lineal, digamos, ¿no? No caer en esa trampa, sino que entender que esta dinámica, ¿no? Porque, digamos, las variables ambientales son complejas, en términos, digamos, no solamente de lo ecológico, sino también el ambiente en sentido amplio, social, ¿no? Económico, etcétera. Este es un estudio en el cual hemos estado trabajando, que es muy interesante, porque son unas teorías, que es sintaxis espacial, que lo que plantea, digamos, es que el espacio afecta la manera en que la sociedad lo habita. ¿Sí? O sea, el espacio y la sociedad se relacionan y, y, y tienen un efecto. Un estudio de sintaxis espacial de Inglaterra, por ejemplo, dice, bueno, okay, ¿cuáles son las áreas más integradas, ¿no? del país? Y lo interesante es que se han aplicado estas mismas técnicas en estudios de museos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los espacios que están más integrados de la ciudad? ¿O cuáles son los espacios que están más integrados de un museo? Y bueno, poner ahí las obras más importantes, ¿no? O entender, y también supusimos que quizás, Sandra me había comentado que había gente de historia acá, es también un estudio que se ha utilizado en análisis arqueológicos. Es decir, una planta urbana se analiza a partir de esta técnica de sintaxis espacial, que es open source, libre, ¿no? Y bueno, y analiza los espacios más integrados. Y no es casualidad que los espacios justamente que tienen más integración son los espacios que tenían más ruinas, ¿no? Más objetos. Y ahí se cavaba, ¿no? Y ahí se encontraba, digamos, las cosas. Porque, digamos, justamente, ¿no? En la ruina, digamos, no está la presencia humana, pero está la presencia espacial. Entonces, si la sociedad, si el humano afecta al espacio, bueno, ¿cuál es la relación? Y ha dado resultados muy interesantes. Este es un estudio con vínculo con IDECOR, que comenté al principio, ¿no? Un estudio que iniciamos a partir de conversaciones. Bueno, como por ahí, digamos, a veces a uno le agarra ataques de friki, digamos, ¿no? Me empecé a descargar todas las calles de Argentina. Y bueno, ¿qué pasa, digamos, con el sintaxis espacial de Argentina? Y justamente esto. ¿Ok? Los resultados son interesantes. Buenos Aires es la ciudad más integrada. Está Rosario, que tiene un vínculo fuerte con Rosario, con Buenos Aires. Está Córdoba y está Mendoza. Y luego la presencia de Santiago del Estero, ¿no? Acá hay varias técnicas en las cuales no me quiero meter y cualquier cosa después me preguntan, ¿no? Pero esto es un análisis de integración que, como muestra la flecha, es el potencial de destino del espacio. Esto es análisis de choice o de elección, ¿no? Que son análisis de redes, ¿no? Clásicos que tienen su transformación. El primero es closeness centrality y este segundo es betweenness centrality, ¿sí? En términos de sintaxis espacial, bueno, el término es choice. Choice lo que dice, bueno, es qué calle es la que en el camino es más corto, el análisis de caminos más cortos son las más usadas, ¿no? Entonces, se puede, a diferencia de se pueden ver la presencia de las autopistas, ¿no? Y este estudio, en términos prácticos, ¿no? Concreto, bueno, estamos viendo, digamos, si es que logramos generar algún tipo de convenio con IDECOR, que es la Dirección de Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Córdoba, para hacer estudios de análisis de sintaxis espacial en los caminos rurales. Para ver qué camino rural tiene más integración en términos espaciales, sobre los cuales, digamos,
se puede pavimentar, se puede, digamos, se puede trabajar de manera, digamos, más focalizada o direccionar los estudios, ¿no? Y bueno, tiene una incidencia concreta en la ciudad, en la localidad, ¿no? Así, bueno, la circunvalación, etcétera. Este es el mismo análisis, ¿no? Que permite entender la red de calles de la ciudad o en el país, ¿sí? Y luego también análisis que realizamos en la ciudad de Roldán, ¿no? De los barrios cerrados. Entendimos de que una de las variables importantísimas de los barrios cerrados en relación a la integración que tenían con la ciudad tenía que ver con la cantidad de puertas de ingreso que tenían. Que algo uno puede decir, bueno, que esto es algo lógico, ¿no? Pero tenerlo, digamos, desde los datos, desde el conocimiento, digamos, y los modelos, bueno, tiene otro peso, ¿no? En términos discursivos. ¿Sí? Y aquellos barrios cerrados que estaban más integrados en la trama no sufrían de la falta de integración que otros. ¿Sí? Y ahora pasamos ya a algunas plataformas digitales que hemos estado generando. No le hemos divulgado, le paso, digamos, estamos en proceso. Esto es una plataforma, es decir, bueno, ok, hay Google Earth Engine, ¿no? Dataset abierto, pero tenés que tener el acceso, tenés que generar, digamos, el usuario, etcétera. Tiene su complejidad. Se puede hacer esto, ¿no? Armamos un link que cualquiera, digamos, pueda acceder acá, lo toca y puede entrar, eh, en la cual volcamos los datasets, ¿sí? Y no solamente los volcamos, sino que uno puede, digamos, hacer una comparativa. ¿Sí? ¿Qué pasa con la isla de calor? Esto, zonas climáticas locales, que es un estudio realizado, digamos, de cobertura de suelo, y generar estudios y quitar, digamos, de la dependencia de pasame el dato. No, acceder a la plataforma, dibujar tu polígono y ese polígono te dice cuánto volumen construido tiene, cuál es la temperatura promedio, cuál es la vegetación, la cobertura vegetal, etcétera, ¿no? Cuál es, en términos de porcentual, la cobertura del suelo en función de este código de zonas climáticas locales. Este es un estudio que también, otra plataforma que queríamos entender, compramos a través de diferentes procesos y logramos obtener imágenes satelitales de alta resolución de 1 metro de píxeles que son pagas, ¿no? Queremos entender hasta qué punto una imagen paga valía, ¿no? Versus una imagen gratuita. Entonces, volcamos al lado izquierdo una imagen paga y análisis de índice de vegetación, una imagen paga, y a la derecha una imagen gratuita. Acá uno puede ver, digamos, en términos comparativos. Y los resultados, a simple vista, uno puede ver, digamos, que en el zoom out que supone una imagen de resolución de menor píxel, uno puede ver los patrones generales, ¿no? Se pueden identificar más claramente los corredores, ¿sí? Y luego, ¿para qué sirve la paga? ¿No? Por ejemplo, esto, ¿no? Claramente se ve Boulevard Oroño. Claramente se ve Boulevard Oroño como un corredor importante a nivel de vegetación. En la gratuita. Y entonces hacemos un zoom en este punto, hacemos un zoom en la gratuita, y con la paga vemos que no es que no hay vegetación, sino que en el margen izquierdo de Boulevard Oroño hay poca vegetación. Entonces, quizás, digamos, es empezar a fortalecer la vegetación en el margen izquierdo de estas 2 cuadras. ¿Sí? Este es un estudio que armamos a partir bueno, una fuente de información de dataset que está en el repositorio del CONICET, ¿sí? Que han volcado todos los datos del censo desde 1991 hasta el 2022. Datos del censo que a veces, digamos, son difíciles de procesar, etcétera. Bueno, lo volcamos todo en una plataforma de Google Earth Engine y uno puede hacer un polígono, dibujar el polígono, que sabemos, digamos, las complicaciones estadísticas que esto tiene, ¿no? Cortar un radio censal a la mitad, etcétera. Pero, un poco lo que decíamos antes, ¿no? No tenemos el dato de la población en una manzana determinada. Bueno, lo que mejor tenemos es los radios censales, para bien o para mal, es la información base que tenemos en nuestro país. Bueno, volcamos, uno hace el polígono y hace el estudio comparativo de cómo fue cambiando tanto la vivienda como la población. Y esto,
un código ya armado, un dataset que ya está volcado, replicarlo a la ciudad de Santa Fe es simplemente hacer un control C, control V y cambiar las coordenadas, ¿no? No tiene mayor dificultad que esto, ¿no? Y tiene una capacidad de replicabilidad estas plataformas, digamos, que son interesantes. La estamos trabajando, ya en breve, digamos, la idea es volcarla y ponerla dentro de la página del Curdiur. Esta es otra plataforma que tiene que ver, digamos, con una gestión, un periodo de gestión que atravesé en la Municipalidad de Santa Fe, que, bueno, era el plan de infraestructura vial, ¿no? ¿Cómo hacer un plan de infraestructura vial? En el sentido de, con las dinámicas políticas que tenemos, ¿no? Dice, bueno, pavimentemos esta calle. Al día siguiente, no, cambiemos, no nos interesa tanto esta, nos interesa esta otra, ¿no? Hay una variación dinámica por las dinámicas políticas que, bueno, que hacían dificultoso hacer un plan de infraestructura vial. Entonces, ¿cuál fue la lógica? Hay una selección preliminar a nivel político y la idea es, bueno, ok, volquemos los datos que tenemos de eso, ¿no? Volquemos los datos de locales comerciales, de colectivos, de edificios de interés, de espacio público, de población. ¿Qué dice el código? ¿Cuáles son las variables de sintaxis espacial que aparecen? ¿Hay un banco de proyectos o no? Etcétera, ¿no? El estado de calles, hogares con nacimiento, etcétera. Y ahí se empiezan a volcar, hay sistemas de filtro. Es decir, bueno, dame las que tengan valores de hacinamiento más altos, por decirte, ¿no? Un filtro. O dame las que ya haya proyectos en esas calles. No voy a hacer o sea, volver para agilizar los procesos, ¿no? Institucionales. Si ya hay proyectos, bueno, si tengo una calle que tiene altos valores en términos urbanos y ya tengo un proyecto, bueno, avancemos con eso, no perdamos tiempo de hacer un proyecto. ¿Sí? Y la lógica es esta, ¿no? Es decir, lo que quería lograr era generar un sistema que sea dinámico, en el sentido de que si me cambiaban la selección de calles, bueno, yo rápidamente podía dar respuesta. Entonces, acá el secreto está no enfocarse en el producto, en el plan de infraestructura en sí, sino en el proceso que generó el plan. Y de esa manera se generaba, digamos, bueno, okay, ¿cuáles son las calles, digamos, que mejores valores tenían? Y el plan es este. Es esta plataforma, es el código el plan. Este es el plan. Este es el dato, ¿no? Que permite la replicabilidad y el volver a ser el plan en una dinámica que conocemos nuestras dinámicas políticas, ¿no? Y si uno, digamos, lograse consolidar, que con el tiempo estamos trabajando en ese currículum, lograse consolidar una plataforma, lográsemos, digamos, armar un GitHub, ¿no? Propio del currículum, en el cual volcar esto, bueno, cualquier institución, si tenés los datos de locales comerciales, tenés los datos de población, tenés los datos tal, armás tu plan, ¿no? Armás tu plan, que no es menor, ¿no? No es menor, digamos, poder contar con esta herramienta. Y acá vuelvo a bajar un poco ahí la espuma, digamos, ¿no? Y traigo algunas, dos obras de arte que tienen un significado personal, ¿no? Por un lado, desde arquitectura solemos tener un complejo que se llama complejo de Noé. Queremos salvar a todos metiéndolos en un arco que se llama forma urbana. En el sentido, digamos, de que no todas las variables son espaciales, no todas las variables de la ciudad son espaciales. Entonces, tener presente esto, ¿no? Es como esta arca de Noé es como una oda a la interdisciplina, ¿no? A la necesaria cruce con otra disciplina. A la derecha es algo más íntimo, ¿no? Pero no menor, ¿no? Yo me pasaba horas hablando con mi abuela sobre ciudad, sobre urbanismo, sobre arquitectura, ¿no? Y ella era directora de escuela. Entonces, la ciudadanía tiene un peso y un valor en el entendimiento de nuestras ciudades. Y es importante ponerlo en valor. No solamente las otras disciplinas, sino también los procesos participativos. Y hemos trabajado mucho en ese sentido también. A partir de una técnica de talleres mapeos colectivos, que es volcar estos estudios, digamos, que a veces, digamos, fue como un esfuerzo, digamos, ¿no? O un someterse, digamos, al incierto, ¿no? Llevé un encuentro de artistas, un montón de mapas de estudios de indicadores urbanos, ¿no? ¿Qué ven, no? ¿Qué ven las personas cuando dicen, che, tu barrio no está abastecido de escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Entonces, esa fue la pregunta inicial, ¿no? Y volcar estos mapas de indicadores, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ok,
son investigaciones académicas rigurosas, ¿no? Up-down, bueno, ok, someterla al bottom-up, ¿no? Al revés. Y encuentros que fueron muy fructísimos, también, digamos, en términos hasta plásticos. ¿Sí? La técnica acá fue, se puso el plano, ¿no? El plano base con los diferentes indicadores y arriba una lámina nebule transparente, 100% transparente, ¿no? Donde uno puede solapar, se empezaba a dibujar, ¿no? Dibujar sobre el hule. ¿Por qué el hule? Porque luego el escaneo permitía esto, ¿no? Sacarle el fondo y luego lo transformó en una capa raster. Una capa raster es un tipo de dato que uno lo puede trabajar en QGIS, lo puede volcar en Google Earth Engine, etc. ¿no? Entonces, la idea de que el dato empírico tenga valor hasta en sentido académico también, ¿no? O sea, que vuelva, digamos, a nutrir a los datos iniciales y que haya un sistema que uno pueda comparar o apilar la información que se va generando en los encuentros, porque a veces los talleres de mapeos son súper interesantes, pero la información, digamos, se pierde y no se muestra, ¿no? Se queda en el taller y no se comparte lo producido. Entonces, a partir de estas técnicas, digamos, de escaneo y volcado a un sistema como QGIS, digamos, que es, digamos, un software de manejo de datos espaciales, permite traspasar esta barrera, digamos, de que la información se quede, digamos, en el momento. ¿Sí? Réplicas de esto. En un encuentro con Feria de Organizaciones Sociales en la ciudad de Santa Fe, logramos hacer un mapa de cuáles son las ferias, cuáles son las organizaciones sociales en la ciudad de Santa Fe, a partir de muchos encuentros con este sistema de talleres de mapeo colectivo. O, por ejemplo, la gran duda, ¿no? ¿Dónde cortan los espacios los equipos municipales? ¿Dónde se corta el césped? ¿Sí? Había una tabla de Excel y no estaba sistematizado, no estaba codificado. Entonces, en sucesivos talleres de mapeo colectivo con miembros, digamos, que literalmente cortaban el pasto, bueno, empezamos a identificar, digamos, cuáles eran los espacios para que tengan una unidad, ¿no? Que tengan un código, por ejemplo, superposición, uno cortaba, el otro digamos, se pagaba 3 veces, ¿no? Había 2 equipos, había espacios que había 2 equipos cortando y además se contrataba una cooperativa. Entonces, al generar estos mapeos, logramos generar esto, un único mapa de espacios públicos en la ciudad de Santa Fe que está dentro del Plan Integral de Mantenimiento Urbano, que es el PIMU, ¿sí? Que hasta el día de hoy, digamos, está activo. ¿Sí? Que acá se ve, digamos, bueno, está chico, ¿no? Pero es un plano que tenía en su momento 27.000 vistas. O sea, es un plano activo, digamos, era muy visto, porque decía, bueno, quién cortaba, dónde, cuándo, etc. Hoy por hoy, digamos, estos son, digamos, los datos, ¿sí? Que es muy interesante a nivel político cómo esto sucede, ¿no? Porque cambian las gestiones, se rompe el sistema, y después, si quieren, digamos, puedo dar más detalles al respecto, digamos, de qué pasa con la continuidad a nivel político de estas ideas y estos procesos de modernización del Estado, que es un esfuerzo enorme poder consolidar, pero la parte importante es que volcar los procesos a los equipos, ¿no? Que no sean de información de uno. Dentro del CURDIUR replicamos también estos mecanismos de talleres de mapeo con los espacios públicos de nuestra ciudad. ¿Cuál es la percepción de los espacios públicos verdes? ¿No? ¿Cuáles son las ideas que están rondando a partir de un equipo, digamos, de expertos en la ciudad? Y lo estamos volcando en una plataforma. ¿Sí? Una plataforma que todo el mundo pueda acceder a los resultados de estos talleres de mapeo y a diferentes encuestas que también están cruzadas con datos que tienen que ver con estudios académicos, científicos, ¿no? El cruce, este laboratorio abierto de espacios públicos verdes, trata mucho del cruce entre lo comunitario con lo académico, ¿no? La investigación. Bueno, estamos armando una plataforma. Entonces, como para ya ir cerrando, eh, estas imágenes, ¿no? Los primeros autos, ¿no? Los primeros autos tenían más formas de carreta que de autos. ¿Sí? Acá hay algo que no recuerdo el nombre ahora, de un invitado que tuvimos en el Curdiur de Río de Janeiro. Él hablaba de la inercia proyectiva.
sea, cuando pensamos en nuestras cosas, cuando pensamos en los archivos, cuando pensamos en las colecciones, cuando pensamos en los proyectos, muchas veces sucede esto, digamos, hay una inercia proyectiva. El auto es muy diferente eh, a la carreta, pero se diseña el auto como la carreta, ¿no? Hay una inercia en la manera de pensar las cosas que por lo menos, al menos está bueno reconocer que uno la tiene. Entonces, a veces las nuevas tecnologías hay que quebrarlas, ¿no? Hay que someten, digamos, a lo incierto y decir, para, ¿qué estoy trayendo, digamos, cuando estoy pensando sobre mi ciudad? Luego, ¿no? ¿Cómo incide la IA, ¿no? En nuestras colecciones, archivos y modelos? ¿No? Una de las bases en la IA tiene que ver con los cambios en las formas de pensar y de sistematizar los datos, ¿no? El salto principal se da a partir del cambio entre estructuras lógicas a redes neuronales. Las estructuras lógicas son decir, bueno, okay, ¿qué es un gato? Bueno, un gato, si tiene cabeza redonda, si tiene orejas, si tiene bigotes, si tiene ojos, bueno, ojos así achinados, etcétera, bueno, posiblemente sea un gato, ¿no? Es una estructura lógica, encontrar la lógica de las formas. Las redes neuronales, en cambio, lo que hacen es entrenan al modelo, ¿no? Sí, esto es un gato, esto es un gato, esto no es un gato, esto es un gato, Entonces, ¿qué es lo interesante, digamos, en nuestro contexto, ¿sí? Sobre esto? Es que la informalidad en la cual habitamos, o sea, nosotros usamos las redes, la IA, a partir de redes neuronales que muchas veces nos cargan nuestra informalidad. Y eso me genera, digamos, y lo pongo, digamos, como discusión, ¿no? O sea, como duda, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra informalidad en la IA? Que forma parte, digamos, de nuestro diario. Y hay tres variables, hay dos variables en términos generales de error en relación a los modelos. Por un lado está el subajuste, ¿no? Uno va a decir, bueno, ok, los puntos son los datos, es la realidad. ¿Sí? La curva o esta gráfica, digamos, en azul es el modelo. Los dos sistemas, digamos, los dos posibles errores, en términos generales, el subajuste. Uno hace un modelo tomando pocos datos, entonces esta línea no está representando la realidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le estoy entrando mal, le estoy subajustando. Y el sobreajuste tiene que ver con sobreentrenar el modelo, ponerle más datos donde no explican la realidad. Entonces, cuando nos encontramos con la IA, en nuestra informalidad, vemos esta dualidad, se puede ver esta dualidad, como esto, ¿no? Tesla analizando el espacio vial. Y acá ve un auto con dos personas caminando atrás. En realidad es un auto, digamos, con dos personas en la cabina, sentadas, ¿no? Como solemos ver. Entonces, estas informalidades y cuáles son los archivos de nuestra informalidad son las preguntas que se disparan, ¿no? Y para cerrar, esta es una obra que se llama Ecotono. El ecotono es el cruce de dos sistemas ecológicos diferentes. Es la franja de unión de cuando dos sistemas se cruzan. Y es la franja ecológica que hay mayor vitalidad, hay mayor dinamismo. Entonces, lo traigo a decir lo más básico, ¿no? Es cuando la pampa se cruza con un río, bueno, está lleno de árboles, ¿no? Eh, yo creo realmente en la vitalidad producida por el cruce de lo diverso, como este encuentro, ¿no? O como el encuentro entre la IA y la informalidad. El encuentro, ¿sí? Ahí están las cosas más ricas de los procesos. Eh, bueno, acá dejo algún grupo, digamos, de bibliografía general, ¿eh? Y mi contacto y el número de teléfono de la oficina por si quieren contactar. Eh, Así que bueno, muchas gracias. Quieren dejo de compartir, así, gracias por los Así te aplausos que volvemos les a iba a ver. decir. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias, Ricardo. Eh, Se me perdió Lidia. Bueno,
lo interesante sería ahora poder abrir el diálogo, con preguntas, consultas. Bueno, los escuchamos. Bueno, Quedaron muy... rompo el hielo yo. Primero, agradecerle muchísimo a Ricardo esta charla. Yo vengo de una disciplina muy alejada de ¿no? su trabajo, pero fue realmente fascinante y nada, me abrió la cabeza. Sobre todo, me quedaba pensando mientras hablabas, al principio algunas cosas se me perdían, pero después entendí claramente la importancia del código frente al dato, ¿no? Que eso es algo que me retrotrae también. Yo estoy en un instituto multidisciplinario donde hay arqueólogos, geógrafos, historiadores, y sobre todo en los arqueólogos hay una discusión, un debate y un problema con el tema de los datos, ¿no? Y de compartir los datos. Y de repente estaba pensando, bueno, qué bueno sería charlar con ellos para explicarles que a lo mejor el dato puede ser, en algún momento puede ser compartido, no cuando son datos sensibles, ¿no? Obviamente, pero a lo mejor el código y empezar a pensar desde plataformas, desde códigos que pueden ser muy útiles y no tanto el dato, ¿no? De repente. Y bueno, nada, me voy a llevar, por suerte esta charla también se graba junto con las otras, así que te las voy a promocionar de manera particular. Y Bueno, una pregunta gracias. no, al contrario. Me quedaba una pregunta que era todo este trabajo, ¿no? ¿Cómo inciden las políticas públicas? O sea, vos estuviste dando algunas referencias, algunos trabajos, y después pensé, bueno, no solamente en políticas públicas municipales o provinciales, sino a nivel nacional también, ¿no? Porque nos diste un montón de ejemplos que realmente harían que se tomaran políticas públicas eficaces y económicamente, digamos, ajustadas, ¿no? O sea, no andar perdiendo tiempo, no sé, te doy un ejemplo tonto, lo que decías vos, eh, tres esfuerzos para podar una misma zona, ¿no? Entonces, y lo pienso también en Cava, que a veces uno siente, viste, desde la informalidad decís, uy, siempre están pavimentando la misma calle o la misma avenida y quedan otras que no tienen tanto valor. Eso por un lado de políticas públicas y ahora se me cruza la otra. em, de educación pública, ¿no? ¿Cuánto el ciudadano o el habitante de las regiones tiene conciencia de todo eso? O sea, sabe que hay un trabajo detrás de ciertas decisiones. Porque a lo mejor sería interesante también una educación al ciudadano en general para entender la disposición del espacio urbano también, ¿no? Sí. Bueno, esas dos preguntas me quedaron. Sí, a ver, las políticas públicas, las experiencias que hemos tenido, también, digamos, a título personal, ¿no? Porque o sea, hoy por hoy, con el Curtidur estamos haciendo asesoría a la Municipalidad de Rosario en relación se está armando el plan de infraestructura verde urbana a partir de lo cual nosotros del Curdiur hemos aportado en forma de cobertura vegetal, en forma ambiental principalmente, en esta clave, ¿no? Que miran los satélites, ¿no? Y a partir de ahí se están direccionando algunas, se está armando el plan, digamos, con estos insumos, ¿no? De datos. Por suerte, digamos, a ver, está bueno, digamos, exponerlo, ¿no? Porque hoy por hoy la información o las políticas basadas en datos tienen un valor, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que, bueno, bienvenido sea cualquier eh, política de educación, ¿no? De divulgación, de decir, bueno, mira, te estamos haciendo esto por esto, ¿no? Que no necesariamente, y esto es interesante, porque una cosa es la educación pública y luego está la opinión pública, que está bueno
trabajar en esto, ¿no? Porque, a ver, me ha pasado en instancias, digamos, concretas de la municipalidad, estar recorriendo las calles. Había una traza en la ciudad de Santa Fe que era necesaria de pavimentar y trabajar, y una infraestructura que el Camino Viejo Esperanza era sumamente necesaria. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Es decir, era la obra que podía ser de las más importantes en la ciudad. Y que tiene un efecto en el área central, pero estaba fuera de ella. Entonces, eh, discutiendo con gente, ¿no? Hablando, ¿no? Comentando sobre cuáles eran las decisiones. Es decir, quiero que me tapen el bache, quiero que me tapen el bache, ¿no? Pero no, pero te estamos, fíjate que, digamos, esta mejora la integración, mejora, pero tapame el bache. Entonces, creo que es sumamente importante generar diálogos y poder difundir esta idea de que las decisiones no solamente están basadas en un conocimiento difuso, ¿no? Que muchas veces se presenta de esa manera, ¿no? O sea, acá se está haciendo de vuelta esta calle, ¿no? Eh, es sumamente importante poder entablar ese tipo de vínculos. A nivel, a nivel nacional, a ver, estando en el CONICET, estas charlas son sumamente importantes para poder divulgar nuestro trabajo. Por supuesto, digamos que nosotros encantados de poder entablar vínculos con diferentes otras instituciones, ¿no? Eh, bueno, como Córdoba, ¿no? Que comenté, ¿no? No parezca poco, ¿no? Poder tener la posibilidad de generar algún tipo de convenio con la provincia de Córdoba para mejorar las lógicas de los caminos rurales, ¿no? Eh, que con un código que ya está armado para todo el país. Entonces, son muy importantes estas instancias de divulgación y otras que tengamos para poder divulgar y expandir esto, ¿no? Eh, Yo te quería hacer una pregunta Muchas gracias. más, no es una pregunta en sí, sino me parece que dentro de la institución tenemos cosas muy valiosas que quedan encapsuladas. Entonces, esto que vos proponés, digamos, bueno, tiene que ver con la invitación también, ¿no? Esta de la documentación puesta tanto en el repositorio hipermedial de CONICET, de la UNR. Em, ¿Qué caminos considerás vos para alfabetizarnos en estas nuevas tecnologías dentro de la gran área? Porque yo insisto mucho, nosotros seguimos insistiendo en quedarnos en los lugares de confort. Em, que está bien, son en los que nos formamos, en los que trabajamos, pero tenemos que diversificarnos, incorporar y hacer un esfuerzo, no solamente en el diálogo, sino por incorporar de una manera más regular y sistemática, más allá de que después se apliquen discusiones, debates, que haya también pugnas en considerar qué es lo ideal, qué es lo posible, Pero bueno, en el inicio de tu charla quedó muy bien expresado, es decir, hay una gran cantidad de datos que ya están circulando y que nosotros tenemos que capitalizar, aprovechar y en un rango diferente. Así que no tenemos que iniciar ese proceso de reconstrucción sistemática, sino que tenemos que capitalizar esto que ya existe y superar otro tema que es la caducidad programada. Es decir, esto de iniciamos una tarea y esa tarea después nos queda vieja en muy poco tiempo. sí, Entonces, bueno, claro. esto, ¿cómo pensás vos que tendríamos que hacer este proceso de alfabetización o un proceso más didáctico de Sí. cómo incorporar, no solamente pensando estas estrategias, estoy pensando desde la historia, ¿no? La Ujú. importancia que tiene toda la lógica de la geolocalización, eh, m- para pensar a las sociedades en movimiento, para pensar Sí, los movimientos sociales, las revueltas. Bueno, hay un montón de elementos que son sumamente atractivos y que pueden aplicarse y que pueden ser un elemento
cuando hablamos de marcha, son 100.000, son 200.000, son 30.000 y uno trabaja sobre fuentes escritas, las tradicionales, vos tenés, bueno, la vanguardia dice esto, la Nación decía lo otro, bueno, pero para analizar procesos actuales, ahora tenemos otras dinámicas y Claro. otras herramientas también para incorporar al plano de la interpretación de lo social. Bueno, eso. Sí, sí, a ver, yo creo que es un gran desafío. A ver, por momentos, eh, eh, no es muy seductor pasarse muchas horas enfrente de una tabla, emprolijando y estructurando bien los datos, ¿no? Esto hay que saberlo. O sea, eh, hay cada vez más herramientas para reducir el esfuerzo, ¿no? de estructurar las cosas, ¿sí? Que esa es un poco, digamos, mi política, en el sentido de que si en los procesos de organización en los cuales, digamos, estoy inserto, las cosas, digamos, cuestan más, bueno, acá hay un error. Si cuestan más y depende de mí, hay un error. Entonces, creo que por un lado, digamos, es importante tener un vínculo cercano con la cotidianidad de los sujetos que van a vincularse con estos procesos de modernización. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, digamos, dar una charla de QGIS, digamos, ¿no? Que es un software de manejo de SIG que en general, digamos, si no hay un vínculo con el proyecto que la persona necesita. Entonces, hay instancias que pueden ser de divulgación general, otras de instancias más individuales, focalizadas, ¿no? Que permitan apropiarse de las cosas. Eh, es un error pensar que los sistemas de información geográficos tienen que ver con QGIS o una plataforma o ArcGIS, ¿sí? O que son software de manejo. A veces una buena tabla de Excel es suficiente para estructurar los datos. A veces técnicas, reglas muy simples de trabajo que son muy cotidianas, ¿eh? Ok, divulguemos manejo de Google Sheet, digamos, ¿no? Y eso puede tener una implicancia mucho mayor que otra, ¿sí? Eh, y luego, bueno, multiplicar esfuerzos, ¿no? Que no seamos solo, que no somos pocos, sino varios. Y por supuesto, a ver, como todos los procesos de cambio, la tecnología eh, es el principal motor o uno de los principales motores de modificación de nuestra realidad. Hay cosas, digamos, que hoy vemos como que son inútiles y luego es un recurso muy valioso y tiene que ver con los cambios tecnológicos. Y en ese sentido, a veces es producir ciertos insumos tecnológicos eh, que modifiquen las formas de trabajar, ¿no? Eh, la realidad a veces también te lleva puesta, ¿no? Y la necesidad de estructurar los datos cada vez es mayor, aún más, digamos, en esta ciencia de datos, etcétera, ¿no? Eh, el Big Data, ¿sí? Eh, eh, creo esto que te digo. También, a ver, está bueno pensar, ¿no? Y de ahí el motivo, el título de la charla, ¿no? Eh, generar buenas plataformas y divulgarlas desde el CONICET, ¿no? Es también importante. O sea, que el censo, que es un problema, ¿no? Es decir, los registros del censo son una dificultad. Poder analizar, digamos, la progresión de la población y la vivienda es una dificultad en los municipios. Bueno, si armamos una plataforma y la divulgamos a nivel nacional, bueno, ya tenés un insumo, ¿no? De decir, bueno, que accedes fácilmente a esto. Y la curiosidad, bueno, va decantando, ¿no? Decir, bueno, ok, ¿cómo es que esto se produjo? ¿No?
y las profesiones se van reemplazando. Entonces, hoy programar no es algo que esté lejos de la charla por momentos cotidiana, ¿no? que tengamos. Entonces la programación cada vez va a volverse más nuestra cotidianidad, ¿sí? Eh, Esos son, creo, digamos, las instancias. eh, y luego, bueno, esto, ¿no? Sí, bueno, es muy importante generar ciertos insumos que sean seductores, que sea, digamos, parezca simple, ¿no? Pero estas impresiones de la maqueta 3D de la ciudad de Rosario, que son literal, digamos, ¿no? Uno ve, los chicos preguntan, tienen que ver con los datos, y tienen que ver con la impresión 3D, que es otra forma de enganchar. A veces uno puede enganchar ciertas ideas complejas a partir de ideas muy simples o situaciones, digamos, que vengan a colación, ¿no? Decir, bueno, ok, háblame más de esto, ¿no? Y ahí empezás y surge, digamos, por una simple impresión de maqueta en 3D. Sí, mientras vos hablabas, yo estaba pensando que me parece que al colectivo, a la gran área, nosotros tenemos que fortalecer y mucho lo que es la carrera de personal de apoyo, y no solamente la carrera en sí misma, sino sostener la política de que los ingresos de CPA son tan importantes como los ingresos de investigadores, porque necesitamos también de recursos. Las investigadoras no podemos estar, digamos, constantemente renovando nuestras expertise en estas áreas, y me parece que, como ya sucedió en otras áreas disciplinares, tenemos que cada vez concebir un personal técnico capacitado que colabore en la investigación y que sea parte de los institutos. Me parece que eso hay que fortalecerlo y mucho, y que las tareas que llevan adelante los personales, tanto, no estoy hablando de CPA solamente, sino también en muchos casos los artículos 9 o la gente que está en espera, digamos, para ingresar a Claro. CPA, que por ahí tienen beca, que son fundamentales para el desarrollo de investigaciones y para fortalecer líneas de trabajo dentro de los institutos. Me parece que es una miopía extrema desconocer esto y pensar que son tareas que pueden ser llevadas adelante solamente por becarios, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, hay una especialización y una formación que resulta fundamental. Bueno, nada más que eso. Sí, también, o sea, hay cuestiones, digamos, vínculos con los municipios y entiendo la dinámica. Es verdad que el conocimiento de ciencia de datos, de programación, informático, es muy valorado a nivel institucional y, digamos, de las empresas privadas. Entonces, hay una volatilidad en, en- en- y un recambio en las instituciones, digamos, que es un problema, ¿no? Que seduce, digamos, sueldos mayores y bueno, están continuamente renovándose los personales capacitados. Entonces, es una complejidad de nuestros sueldos. Eh, y sobre la caducidad programada de la cual hablaste, yo creo que es muy importante divulgar, generar instancias de divulgación. Como artista, digamos, lo puedo decir mucho, ¿no? En el sentido de que terminás una obra y a veces, digamos, si demorás mucho en mostrarla, no la vas a mostrar. No, es decir, hay obras que tengo, viste, colgadas, y esto no lo muestro, no lo voy a mostrar nunca, y nunca lo mostré, entonces queda guardada. Entonces está bueno sacarle de alguna manera la solemnidad a las cosas que hacemos y poder divulgarlas y mismo, digamos, así, en su proceso. O sea, muchas de las cosas que he mostrado acá están abiertas, ¿no? Están en proceso. Entonces, sacarle la solemnidad a las producciones científicas, en el sentido de que bueno, son justamente eso, ¿no? Son producciones científicas basadas en datos que luego, digamos, en el día de mañana, es cierto, digamos, que pueden cambiar, ¿no? En función de nuevos datos. Entonces, eh,
hasta Newton, ¿no? Plantea en su ley de la gravedad cierto margen de maniobra, ¿no? Es decir, uno, esto creo que es así, ¿no? Y está bueno, digamos, tener el condicionador modal, ¿no? Para poder divulgar más, ¿sí? Perdón, estaba Germán Sorrente que levantó la mano para una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas ¿Qué tal, gracias, Germán? Ricardo. Muchas Placer. gracias a todos por llevar adelante este ciclo de charlas. Bueno, primero me presento rápidamente. Soy CPA acá en el Instituto de Cuapa. Es un instituto de investigaciones arqueológicas y paleontológicas, digamos, en la ciudad de La Barría, dependiente del CONICET. Y bueno, yo estoy desde noviembre del año pasado, ya va a ser un año, bajo, digamos, el título de becario estadía corta. Así que bueno, esperando a que me renueven y que ojalá que me puedan pasar a planta. Pero bueno, más allá de eso, estamos llevando adelante diferentes tareas. Yo soy CPA técnico informático, estoy a cargo de la puesta en marcha de un repositorio de tipo DSpace, digamos, de implementación y demás, y ponerme a tiro también con los aspectos de los datos en sí, ¿no? Con el workflow. Y a su vez voy a trabajar, acá más está enfocado a lo que expusiste, Ricardo, voy a trabajar junto con un investigador en el asunto de modelados predictivos para la prospección. Y bueno, y entra mucho esto, lo de Machine Learning, el Big Data, a través de diferentes entradas de datos, ¿no? Como bueno, imágenes satelitales de tipo Sentinel, índices de vegetación, el NDVI y de carbonatos y todo este tipo de cosas. Y bueno, voy a estar metido en eso, así que en cualquiera de las dos áreas, si tenés algo para recomendarme o presentarme, bienvenido, Bien, bienvenido va a ser. Así que muchas bien. gracias. Bueno, gracias, Germán. Sí, yo soy programo, digamos, pero no vengo no soy técnico informático, ¿no? Soy arquitecto, digamos, entonces mucho es del hacer y de recopilar y sistematizar y laburar mucho. Lo que te puedo recomendar, o sea, primero, cualquier cosa, me contactás, digamos, y gustoso de generar algún tipo de vínculo y en lo posible, en el margen, digamos, de nuestras prioridades, nada, bienvenido sea, ¿no? O sea, mi correo, que supongo que lo notaste. Eh, o buscas Curdiur y ya te contactas desde ahí. Por otro lado, algo que te puedo recomendar, eh, a ver, espera un segundito, le busco bien el nombre. Eh, Hay y esto no lo puse en las plataformas, ¿sí? Hay una plataforma que se llama Kaggle, ahora lo escribo. Eh, Ahí va. Kaggle, Kaggle.com, ¿sí? Hay mucha gente friki como uno compitiendo sobre datos y sobre procesos y sobre códigos. Y hay competencia digamos, hay lindos premios. Pero lo interesante, digamos, que es una plataforma, la verdad no he buscado otras, pero una plataforma muy interesante porque además de volcar los datos, vuelcan los códigos. Entonces, te haces un control C, control V en Google Colab, por decirlo, digamos, ¿no? Que es la plataforma de programación de Google. Muchos de los códigos están escritos en Python. Ahí vas a encontrar un montón de códigos, un montón de información súper interesante que, bueno, que peligra la vida social. Así, ¿no? Porque dan ganas, digamos, de quedarse, vos si sos informático, digamos, ser un friki, bueno, eso, ¿no? Hay prioridades, primero te digo, ¿no? Te lo di con cautela, no me menciones, pero sí, Kaggle es una linda plataforma para adentrarse y buscar, digamos, códigos y jugar, digamos, con esto que está bueno, ¿no? Porque después lo puedes adaptar. Hay que tener
precauciones y cuidados en relación a la, a las licencias, ¿no? De los códigos, mencionar, digamos, quién ha producido, etcétera, ¿no? Y que siempre tener cautela en esto, estamos en el CONICET y lo sabemos muy bien. Pero bueno, te sugiero, digamos, además de que tomes nota de nuestro contacto, de Curdiur, jugá con Kaggle, que hay un montón de cosas ahí. Seguramente algo de arqueología puede haber. Sintaxis espacial es una herramienta muy interesante, que hay programas gratuitos, open source, para poder hacer análisis arqueológico, que un poco lo comenté antes. ¿Sí? También, digamos, si le interesa hacer estudios urbanos, ¿no? De las plantas, de las cosas. ¿Sí? No sé si hay alguna ¿Alguna pregunta consulta. más? Ah, nos cruzamos, Sandra. Sí, sí. Bueno, de todas formas, esta reunión va a quedar grabada en el canal de YouTube del Instituto, del IMISIGU, así que si quieren revisar tanto la charla como las diapositivas. Ricardo, después estuvieron pidiendo ¿Ah? la presentación, así que si querés Bueno, pasársela a Sandra y después nosotros vemos cómo se la hacemos dale. llegar a los participantes Sí, y sí, las sí. Termino de participantes. ponerle alguna fuente de datos Dale, y eso y se lo paso. Si no, quedo al pendiente, ¿sí? Si no es hoy, Sí, será en la sí, semana. no hay sí, no, problema. no, no, no hay problema. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, Ahí piden los links también, Gustavo pide los Sí, links, así claro, que claro, claro. yo Sí, creo por supuesto. que esto, a medida que vamos avanzando en el ciclo de charlas, creo que se impone un encuentro más amplio y de mayor tiempo entre todos para empezar a compartir más esto que iniciamos, que se inició gracias a la idea de Sandra, porque realmente creo que hay mucho para comunicar, mucho para dialogar y mucho para conocernos entre nosotros dentro del CONICET, que a veces somos islotes, ¿no? Que vamos un poco, en este momento estamos un poco a la deriva. Así que, y sobre todo el trabajo de los CPA, que es fundamental y a veces está invisibilizado. Pero bueno, por mi parte nada más, bueno, sí, agradecerle a Ricardo, agradecer obviamente. a, eh, todas y todos los participantes. Y bueno, nos vemos en la próxima de octubre, que vamos a tener a un equipo salteño eh, que trabaja también en recuperación de otro tipo de objetos que son eh, tanto registros propios de la geología como de la arqueología y la antropología urbana. Así que bueno, ya le pasaremos los datos para la charla del mes de octubre en este ciclo. Así que bueno, muchísimas gracias. El día todavía está sin definir, El ¿no? miércoles, Ah, el miércoles 29. el miércoles 29, 10 de la mañana. Exacto. Perfecto. Bueno, buena semana para todos y todas y nos encontramos. Nos Bien. encontramos. Que la pasen muy bien. Bueno, Eh, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. yo dejo los mails que dejan, yo lo levanto después de la recuperación del chat, no se preocupen. Yo te iba a pedir, Lidia, si en lo posible, después me pueden pasar el video grabado de Javier Dale, para también subirlo a nuestros canales. perfecto. Dale, ¿Sí? perfecto.